Gracias, buenas, ya casi tardes para todos. Muchas gracias por venir. Es un gusto siempre desde la Asociación Internacional para la Economía Sostenible tener oportunidades para poder compartir y en nuestra misión de poder formar a más profesionales en temas de sostenibilidad y criterios ESG, que muchas veces se entienden y acaban teniendo mucho sentido a partir de que las empresas le encuentran el valor y el valor económico, diagonal financiero, pues que se explique entonces qué son las finanzas sostenibles. Hay verdaderamente oportunidad para hacer dinero a partir de adoptar, producir, emitir, listar, tener índices ligados a finanzas sostenibles. Estamos en nuevas generaciones que se están preparando para esto y las tenemos en México, ¿no? En dónde están participando, qué es lo que están haciendo. Y entonces tenemos una mezcla maravillosa el día de hoy de 4 panelistas, ¿no? Que además me honra mucho que 3 de estas panelistas sean mujeres, ¿no? A Marité, que la conocemos desde hace mucho tiempo empujando la agenda ASG desde Banamex, ¿no? A Tere en el equipo de sostenibilidad de la Bolsa Institucional de Valores, que claramente y desde su inicio tiene un eje estratégico ligado a la sostenibilidad y cómo eso ha impactado en la forma diferente de gestionar a las empresas listadas que están con ellas. Y luego Alba, que yo creo que mucho de lo que se habla en México de finanzas sostenibles se lo debemos a ella y al trabajo que ha hecho el Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles, que tenemos oportunidad de conocernos ya también de hace algunos años. Y para complementar, por supuesto, toda esta visión, pues está Pablo, ¿no? Desde su visión de la academia, pero la visión, no solamente la academia por lo teórico, sino por lo que él está encargado en la escuela de Legade el TEC en la zona metropolitana y en Querétaro, para tener una sensibilidad también de lo que está pasando con los profesionistas hoy en día y cómo están saliendo al campo para ver si verdaderamente están adoptando estas finanzas sostenibles. Y desde la asociación tenemos este firme propósito y compartimos la misión que tiene Grupo NRM, Enfoque Noticias, de poder hacer un mundo mejor. Y ese mundo mejor, dejar una sociedad mejor, tiene que ver con que entendamos la mayor cantidad de personas de lo que estamos hablando. Y no siempre tiene que quedarse esto veo aquí a muchos especialistas en el tema, pero buscaremos que lo que hoy vamos a hablar aquí, en vez de que nos concentremos en términos técnicos profundos, lo podamos traducir en palabras que cualquiera de los radioescuchas y de toda la audiencia que tiene Enfoque Noticias pueda entender, porque creemos firmemente, y estoy seguro que todos los que estamos aquí, y ojalá que todos ustedes también, compartimos que mientras más personas entiendan de lo que estamos hablando, de la oportunidad que hay, de los riesgos que implican todo lo que ya nos platicaron en los paneles anteriores y cómo eso se liga evidentemente con los mercados y las instituciones financieras, pues es que vamos a poder encontrarle mejor sentido. No se trata de hacer esto nada más porque pues hay que cuidar el planeta y tenemos que ser mejores seres humanos, sino porque hay oportunidad de negocio, ¿no? Entonces, ¿por qué no partimos? Y yo les propongo, y si me lo permiten, preguntándole a Alba, ¿no? Aprovechando la representación que tiene del Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles, que nos cuente un poco más qué son las finanzas sostenibles, cómo lo interpretan los bancos, las instituciones financieras y la gente allá afuera cuando lo escucha, por qué esto lo tenemos que saber, aunque sea un poco todos los demás. Alba. Gracias, Rodrigo. Pues para empezar y ser, como tú dices, muy simple en lo que podemos explicar, las finanzas sostenibles yo creo que pues son las nuevas finanzas. Es la nueva generación de las finanzas que podemos pensar que no pueden ser como antes, ¿no? Las finanzas tradicionales toman en cuenta los retornos financieros en los negocios y una serie de, pues que no voy a mencionar aquí, una serie de variables financieras para evaluar si es un buen negocio, si me gusta y si quiero ser parte de él o si lo quiero lanzar al mercado, etcétera, si quiero salir a bolsa, que son consideraciones que por supuesto hay que seguir tomando en cuenta. Pero hoy las finanzas sostenibles toman en cuenta una serie de variables y de consideraciones adicionales que son muy importantes.
y que tienen un peso que yo podría equiparar al peso de las variables financieras. Entonces, ¿a qué me refiero? Pues que las finanzas sostenibles toman en cuenta consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza. ¿Y para qué? Pues para todo proceso de inversión, para todo proceso de financiamiento y en especial para saber a dónde asigno el capital dependiendo si esos proyectos o esas actividades son sostenibles. Entonces aquí lo que requieren las finanzas sostenibles pues es un nuevo diccionario, un nuevo diccionario en donde yo sepa y pueda identificar dónde están estas actividades o esos proyectos sostenibles. Bueno, y ese diccionario hoy lo tenemos gracias a que en 2023 tenemos una taxonomía sostenible desarrollada en México y que es muy importante. La taxonomía sí es importante porque es el detonante de productos financieros y de lograr algo que es muy importante para todos los que estamos y participamos dentro del sistema financiero y es tener un lenguaje común. Entonces, ese lenguaje común me va a ayudar a que podamos todos por lo menos hablarnos de la misma forma, definir los temas de la misma forma, identificar esas actividades sostenibles. Entonces, las finanzas sostenibles, cuando tienes consideraciones ambientales, pues tendrás que tomar en cuenta, entre muchas otras cosas, los temas de cambio climático, mitigación, adaptación, contaminación de suelos, aire, agua. También tendrás que tomar en cuenta temas de biodiversidad, tendrás que tomar en cuenta circularidad, por lo que ya se ha hablado mucho, y eso entre algunas cosas. Las consideraciones sociales tienen que ver con pues el desempeño que puede tener tu empresa o tu institución respecto de tu comunidad, de las relaciones laborales y bueno, de los temas que más te ocupan con las personas que están cerca de ti, ¿no? Entonces, ahí pues se detona mucho los temas de capacitación y si es que eres capaz de lograr que ese capital social cada vez sea mejor. Y en la parte de gobernanza, pues definitivamente yo diría que es la columna vertebral de las consideraciones de sostenibilidad, dado que pues la gobernanza me va a decir si el Consejo de Administración gestiona los temas de sostenibilidad de una forma adecuada o no, si parte de una estrategia de sostenibilidad corporativa, si esa estrategia es parte de la estrategia de negocio o no, si son unas personas aisladas, si son parte del consejo y parte de las metas del consejo, si tenemos incluso la remuneración de los ejecutivos relacionada con las metas de sostenibilidad o no, y también si tenemos pues todos estos sistemas que me van a ayudar a medir mis metas, a revisarlas, a verificarlas y que yo pueda en un momento dado avanzar en una estrategia de sostenibilidad. Entonces, definitivamente, como decía, es la columna vertebral porque si no hay una gobernanza efectiva, pues difícilmente vamos a tener o a lograr metas ambientales y sociales si la gobernanza tiene fallas o no está inmersa o no está empapada de los temas de sostenibilidad. Y de una estrategia que sea realista también, ¿no? Una estrategia que se pueda lograr, que esté alineada a los objetivos de la empresa y no estrategias que son el común denominador de todas las empresas. Y ya se ha mencionado aquí, las empresas tienen diferentes pues temas que hay que cuidar porque no todas están dentro de la misma industria. Entonces, cuando eres consciente de en qué industria estás y hacia dónde debes de manejar ese negocio respecto de los riesgos y oportunidades que se presentan, entonces la gobernanza pues podrá ir en el sentido correcto. Entonces yo te diría que por ahí empezamos, ¿no? Okay. Con una buena gobernanza para poder lograr entender los temas sociales y ambientales que te deben de preocupar, ¿no? Y reviro a partir de esto, tal vez pasándole la palabra a Marité, porque no es solamente el que las empresas puedan tener y empiecen a reportar a partir de tener en consideración todos estos criterios, pero también desde las instituciones financieras y para seguir con puesta en contexto común para todos, están
emitiendo, están elaborando productos sostenibles, ¿no? Y eso eventualmente las empresas pudieran tener un beneficio, si es que lo hay, si es que no lo hay. Marité, en el caso de Banamex, o si quieres genéricamente hablarlo, ¿qué es lo que están haciendo para que tanto los clientes como los inversionistas, como a veces otros inversionistas institucionales, como otras instituciones financieras, tengan o no apetito por estos productos sostenibles? Sí, bueno, primero pues muchas gracias, es un honor estar aquí y compartir con mis compañeros, que son amigos de mucho tiempo. A ver, yo creo que lo que es muy interesante, que no solo lo está haciendo Banamex, creo que el sector financiero está trabajando con las empresas para generar esos productos. O sea, creo que este ejercicio que hablaba Alba de que se hizo con la taxonomía, pues nos permitió tener este glosario de decir, bueno, a ver, esto es lo sustentable, ¿no? Y esto es el que todo, o sea, este es el idioma o esta es la etiqueta que todos vamos a utilizar. Y así es como vamos a definir las cosas, ¿no? O sea, lo que es ambiental, lo que es social y lo que es de gobernanza. También algo que comentó Carmen Daniela, que creo que fue súper importante, es el tema de la adaptabilidad. Creo que las empresas cada vez más están viviendo el tenerse que adaptar a este tema. Y yo lo veo, o sea, porque creo que, y siempre, bueno, casi siempre lo digo, pero es como que siempre traemos el riesgo en la mente y entonces todo el mundo piensa en los riesgos, ¿no? Y creo que, no sé si es México o el mundo entero, que es más fácil verlo catastrófico porque uno ve riesgo y es catástrofe. O sea, no es como, y creo que lo que hemos logrado con definir temáticas con la taxonomía muy clara, las regulaciones sobre el reporteo, que creo que también lo decían muy bien en el panel anterior. O sea, el reporteo no es el fin, ¿no? El reporteo sirve para orientarte, para darte oportunidad de tener muy claro tu mapa, tu ruta, hacia dónde quieres ir. Pero en realidad no creo que sea el fin de los temas sostenibles. Pero entonces, cuando hoy existen todas esas herramientas, creo que el sector, y insisto, no solo Banamex, pero creo que el sector estamos buscando asiduamente con las empresas trabajar en productos. Y el reto que nos estamos encontrando es que hay muchas empresas que no conocen esto o que lo hacen, pero no saben que lo están haciendo. Eso ha sido interesante en lo que hemos trabajado estos años, porque hay empresas que te dicen, no, es que yo en realidad hago esto porque pues vendo mis productos a Europa y entonces este es un checklist que yo cumplo. Pero no ligan el tema de, oye, es que en realidad está siendo sustentable. Y en realidad podríamos avanzar contigo temas mucho más profundos, que no es un checklist para un proveedor. Entonces, creo que lo que nos está pasando en el sector es que tenemos que trabajar mucho con las empresas. O sea, sí creo que los bancos, más que ser, porque aparte siempre hemos sido el policía que viene y le pide a los clientes, ¿no? Y que todos nos odian y entonces te piden todo ¿no? Y tus apuntes de historia y todo. Pero la realidad es que hoy tenemos que trabajar con las empresas porque hay cosas que tenemos que definir, o sea, que ya están definidas, pero que ellos puedan llegar a esas definiciones, ¿no? Porque entonces poner productos o crear productos que no entienden o que entonces para ellos es que me estás pidiendo este análisis de huella de carbono que no me sirve para nada y en realidad sí les va a servir para la adaptación en un futuro, para tomar mejores decisiones. También me gustó mucho lo que decía Carmen en su ponencia, porque en realidad, y creo que ese es un reto que tenemos, poner pesos y centavos hoy al tema de ese que es complejo. O sea, lo estamos haciendo, pero es complejo. Pero la realidad es que el inversionista lo que está viendo es qué empresas ya están listas con eso, porque van a soportar lo que viene, ¿no? Y entonces creo que ahí es lo que estamos haciendo hoy, trabajar con las empresas para definir productos. Claro, entonces eso me liga justamente para que le pasemos la voz a Tere de la bolsa. Entonces, cuando las empresas que quieren listarse o las que ya están listadas, que verdaderamente están, y voy a empezar por aquí, reportando datos
ligados a temas de sostenibilidad, no solamente porque hayan hecho algo en un inicio y saquen un número, sino que estén llevando una trayectoria, ¿verdad?, de mejora o de deterioro en ese sentido. ¿Afecta eso? O sea, para el apetito de los inversionistas, ¿ustedes están viendo desde Viva que hay más o menos apetito por los inversionistas por este tipo de reportes y que yo no sé, ya después hablaremos si es que son verdaderamente auditables, ¿verdad?, para que sean confiables para los inversionistas? ¿Cómo lo están viendo ustedes, Tere? Claro que sí, pues creo que tomando un poco los puntos de Alba, como aquí de mi tocaya Marité, ¿no? Antes de contestar, me gustaría entender un poquito la audiencia, saber quién es una empresa o quién representa a alguien en el sector directamente empresarial. Si pueden levantar la mano, ok. ¿Quiénes son asesores o consultores de algunos proyectos de sostenibilidad, tanto de reporte como de huella de carbono, etcétera? Ok. Academia, por ahí. Otros. Otros. Exacto. Entonces, creo que algo que ahorita estaban platicando tanto Alba como Marité es que es un ecosistema complejo, ¿no? O sea, y las finanzas sostenibles no aplican únicamente a las empresas y no es tarea únicamente tanto de la empresa, de la bolsa o el intermediario financiero y del inversionista, sino dentro de este ecosistema creo que todos jugamos un rol muy particular en entender el apetito de inversión y si realmente estas estrategias se pueden traducir en dinero, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos muy en el centro de la operación de Viva. Para los que no nos conocen, Viva somos la segunda bolsa de valores en México, tenemos 7 años operando en el mercado, el 30% de la representación del mercado, y tenemos la sostenibilidad como uno de nuestros ejes estratégicos, ¿no? Y ahorita voy a esto que me estabas diciendo del desempeño y de por qué. Primero, lo que acaba de hablar Marité, ¿no? Sí se habilitan ciertas condiciones de financiamiento, pero principalmente el tener el eje de sostenibilidad no solo te permite acceder a recursos, sino proteger los recursos existentes y adaptarlos a las nuevas necesidades del entorno. Entonces, creo que cuando cualquiera de los aliados o cualquiera de los participantes pasamos de esta agenda de propósito a esta agenda de negocio, podemos empezar a entender dónde están los flujos de dinero y cómo traerlos, ¿no? Entonces, obviamente el tema de reducción de riesgos y adaptabilidad, que ya platicamos, y luego el apetito de inversión, que es lo que me estabas preguntando, ¿no? Se estima que en el 2034, o sea, tampoco faltan muchos años, 9 años, los activos ASG bajo gestión van a superar los 35,000 trillones de dólares. Esto va a ser 1/3 de los activos globales. Lo que decía Alba, el nuevo lenguaje financiero va a ser el único, o no, esperamos, o va a ser el más fuerte de los lenguajes financieros, ¿no? Entonces, esto significa que va a haber dinero, que ahorita ya existe, que se va a canalizar a proyectos que tengan estas métricas ASG. Está el apetito de inversión más que claro. Y luego también estamos empezando a ver la diversidad en los inversionistas, ¿no? Hay fondos extranjeros, principalmente, que tienen un gran apetito por México y que constantemente nos están preguntando ¿a quién puedo invertirle, no? ¿O cómo puedo invertirle? Hemos tenido ya varias emisiones en Viva que platicaré, pero por ejemplo, recientemente tuvimos una de CAPEM, una de las pymes que llegó ahorita al mercado, en donde los fondos con estos mandatos fueron los inversionistas anclas. O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Se traduce la sostenibilidad en inversión? Sí. ¿No? No es el único criterio, porque estamos hablando de finanzas y como bien decía Alba, hay otras condiciones, ¿no? Desde la gobernanza a la institucionalización que ahorita vamos a platicar, pero claro que se traduce en inversión, ¿no? Cuando un emisor logra este equilibrio entre conquistar la institucionalización y las métricas ASG con proyectos medibles y rentables, lo vemos. Tenemos el caso de Evinte, que es una de nuestras emisoras, ha tenido 4 emisiones y la última ya de 1,400 millones de pesos y en donde ellos ya tienen una relación muy establecida con sus inversionistas. El inversionista ya sabe que Evinte cumple, entonces va. ¿Y de qué manera cumplen? Obviamente ahorita nos vamos a meter al tema del reporte, al tema de los instrumentos que el Consejo Mexicano de Finanzas nos ayuda, pero ahí está, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Compartamos, es otra de nuestras emisoras, ha hecho 8 emisiones en Viva y la última de 5,000 millones, que fue la más grande. ¿Qué quiero decir con estos ejemplos? Cuando las empresas ya le agarran la onda, así por decirlo más coloquial, van creciendo en monto, van creciendo en condiciones y van equilibrando esta parte de
el performance financiero con el performance sostenible. Y el apetito y los inversionistas les encanta. Ahí están, ¿no? Y están detrás de esto. Ahora, les encanta, pero yo lo mencionaba hace rato, porque depende, o sea, de que tengan un beneficio real, ¿no? Es un beneficio real porque tal vez primero por la empresa para tener un mejor margen financiero, porque está teniendo un crédito que lo puede tener más barato, porque está cumpliendo con ciertos estándares u objetivos y demás, pero dependen de datos confiables. O sea, esos datos confiables, y aquí me voy a rebotar entre Alba y Marité, o sea, existen las empresas verdaderamente están, porque uno lo tiene que verificar y tal vez los otros los tienen que asesorar para que verdaderamente traten de estructurar un producto, pero existe la suficiente información y existe la capacidad en las empresas para tener esa extracción de datos que sean confiables. No sé, Alba o Marité, ¿quién quiere empezar? Pues bueno, yo te diría que sí, se está trabajando en que esos datos sean confiables y justamente pues aquí hay un factor importante que es la transparencia. La rendición de cuentas hoy más que nunca es vital, ¿no? Siempre ha existido, por supuesto, pero hoy si tú dices que estás haciendo ciertas actividades y las calificas como sostenibles, si accedes a un crédito porque lo que vas a hacer con ese dinero es una actividad sostenible, o si entras al mercado bursátil con una etiqueta, ya sea verde, social, sostenible, SLV, azul, todas las que hay, es porque en verdad lo vas a hacer y porque tienes un compromiso de reportar el impacto que generas con ese capital. Entonces, hoy el impacto del capital es muy importante, hay que medirlo, hay que saberlo medir bien y creo que las empresas, incluso también las instituciones financieras, también tienen exigencia en cuanto al reporteo de datos, los bancos, los asset managers, los fondos de pensiones, los fondos de inversión, los ETFs, todos tienen una necesidad de reportar y cada vez con mayor precisión, porque no solamente por la normativa que hoy tenemos con todos estos actores, sino porque hay un inversionista atrás que cada vez sabe más, que cada vez exige más y que evalúa diferente a las empresas, que evalúa diferente las inversiones, como ya lo decía, con otros valores a los que les da un peso importante. Entonces, yo creo que sí hay datos y cada vez se tienen que volver más precisos y no es un tema de cantidad, es un tema de calidad. El dato debe de servir para tomar decisiones financieras. Si no te sirve para eso, es que pues está dándonos una buena historia, pero no nos está diciendo lo que yo necesito saber. Y cada año necesito saber lo mismo o cada vez mejor, pero no necesito saber diferentes datos cada año, ¿no? Entonces eso también es algo que se debe corregir. Necesito saber qué es lo importante para esa empresa y otra vez, si quieren después en otra pregunta voy a ahondar en eso, porque no todos los reportes tienen que ser iguales. Y definitivamente, ¿por qué debería a un inversionista? Que esa es una pregunta que faltó y me gustaría responderla. ¿Por qué los inversionistas les gusta y si es cierto que se puede bajar el costo del financiamiento? Sí se puede bajar el costo del financiamiento porque el inversionista considera que las empresas que están dentro de este ecosistema trabajando en una estrategia de sostenibilidad creíble, que se puede implementar, etcétera, pues están seguros de que estas empresas pueden perdurar en el tiempo, pueden crear valor en el tiempo y están, digamos que preparadas para afrontar los retos del futuro. Entonces, es por eso que les gustan, es por eso que están dispuestos incluso a darte una tasa mejor, están dispuestos a pelear por ese bono, que también ese es un tema, y todas estas emisiones en el mercado han tenido sobredemanda. Entonces, eso quiere decir que hay una demanda importante por este tipo de emisiones. Y lo que hace falta pues es tener un poquito más de oferta, ¿no? Pero bueno, pues al final lo que los inversionistas premian es este tipo de nuevos negocios en donde ellos estarán más tranquilos con un portafolio más diversificado y con un portafolio que gestiona mejor los riesgos
ambientales y sociales. Ahora eso debería, y no le hemos dado oportunidad ahorita a Pablo de participar, pero eso ya debería de verse reflejado en la escuela de negocios, ¿no? O sea, estamos teniendo profesionales que evidentemente acuden al TEC, y por poner el ejemplo del TEC, evidentemente para hacer un posgrado que tenga que ver con finanzas sostenibles, y lo están viendo esos resultados ya directamente en sus empresas. ¿Cómo lo ves tú, Pablo? Si tienes algún ejemplo, adelante. Sí, claro que sí, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación. Gracias a IACE, gracias a Enfoque Noticias. Gracias, Marité, Tere, Alba, un gusto estar en este panel, la audiencia. Bueno, como tú bien mencionas, el tema de la sostenibilidad pues es algo que está para quedarse, no es una moda, ¿no? Por lo tanto, dentro de la profesionalización de lo educativo también ya está inmerso, ¿no? Anteriormente se veía la sostenibilidad pues, únicamente a temas ligados a lo ambiental, ¿no? Cuando alguien dice, oye, pues yo soy muy sostenible porque tengo mi plantita en mi casa y porque la riego. Bueno, ese concepto de la sostenibilidad ha ido evolucionando, ¿no? Y también ha ido evolucionando que ya están creando pues, muchos programas, tanto de educación formal como de educación no formal. Cada vez vemos más microcredenciales, y IACE tiene excelentes programas para poder profesionalizar estos temas dentro de la industria, dentro de la empresa. El TEC también tiene algunos programas, pero ya lo vemos también a nivel licenciatura y lo vemos también a nivel posgrado. ¿Por qué? Porque es un tema que rinde, por un lado, beneficios a la misma empresa y por otro lado, beneficios a la comunidad del medio ambiente. Howard Bowen, desde el año 1950, decía que la empresa debería de hacerse responsable de sus externalidades y poder identificar las externalidades negativas, económicas, sociales, ambientales, para poder mitigarlas, compensarlas y reducirlas, y también identificar las positivas para poder trabajar en eso. Entonces, dentro de los beneficios que se hace para poder trabajar en eso y poderlo verlo realmente con un impacto económico de la empresa, pues vemos temas que son impacto económico y un impacto reputacional. Y dentro del impacto económico, pues lo más claro que vemos pues son los temas de energía, ¿no? Muchas veces ahorita todo el mundo está que el panel solar, que los aerogeneradores, la combustión, etcétera, ¿no? Y está bien, tiene un impacto muy bueno. Y eso se puede reflejar muy bien también platicándolo dentro de la empresa. Se dice que a través de un buen programa de eficiencia energética se podría ahorrar alrededor de un 30%. Entonces, imagínate una empresa que gasta alrededor de 3 millones de electricidad al año, pues ¿cuánto se está ahorrando, ¿no? Otro tema también es el agua. Una empresa que gasta alrededor de 300, 400 mil pesos al año en el agua, porque el agua que toma de la red municipal es más cara o la que toma del pozo es más cara en comparación si la reutilizara a través de una planta de una PTR, planta de tratamiento de agua residual, pues obviamente les sería más barato, pero esto tiene un financiamiento interno o un ligamiento, un financiamiento externo. Y por eso se dice que el mejor amigo del Chief Sustainability Officer pues debe ser el Chief Financial Officer, ¿no? ¿Para qué? Para realmente hablar si ese tema es importante para la organización como lo es para la comunidad, bueno, tenerlo dentro de la estrategia, alinear la estrategia de la sostenibilidad junto con la estrategia comercial. Y si es importante, bueno, entonces que se defina desde el consejo, ¿no? Que sea top-down, que baje a toda la organización, porque si no serían esfuerzos aislados, ¿no? Entonces, ese tipo de elementos que tienen un real impacto medible y que benefician tanto a la organización como a la comunidad del medio ambiente, pues son los que se deben de comunicar más para que sea una practice hoy en día en cualquier tipo de industria. Ya, pero entonces, oye, no sé si es correcto decirlo así, pero estamos preparados a nivel de academia para que exista incluso esa atractividad dentro de los profesionales y dentro de los estudiantes que van creciendo para entender esto y entonces generar más especialistas que puedan ayudar a las empresas para lograrlo. Sí, mira, yo te diría, hasta hace 2 años, en LinkedIn, y según estudios expertos que se veía tanto en Norteamérica como en América del Sur, la palabra más buscada en cuestión de solicitudes de trabajo era sostenibilidad, hasta hace 2 años. Ahora, ¿cuál creen que es la palabra número 1 que más se busca? Sí, pues será IA, ¿no? Inteligencia artificial. Pero no puede haber inteligencia artificial sin sostenibilidad, que hablaba ahorita de los recursos, ¿no? Bueno, hay que ver que los recursos que son necesarios para producir algo, en este caso los data centers, la inteligencia artificial, pues tiene una base de sostenibilidad. Entonces, tarde o temprano se regresará otra vez a ese tema, ¿no? Yo creo que es suficiente lo que está ahorita en oferta, bueno, más bien es vasto la oferta que existe,
pero pues siempre habrá también temas que se pueden ir innovando, ¿no? Así como el tema de la inteligencia artificial pues va aumentando en cuestión del espectro en la profesionalización de una empresa, los temas de sostenibilidad deben de ir a la par. Perfecto. Bueno, entonces, las finanzas sostenibles llegaron para quedarse y para ser parte integral del reporte, pero sobre todo de la gestión, ¿no? Que reflejen una verdadera gestión de parte de la empresa. Hay atractividad por parte de los inversionistas y mucho depende de datos confiables que sí se puedan generar, y cada vez hay más oferta de profesionales que se están capacitando y que están tomando en cuenta todos estos conceptos para poder colaborar así en las empresas. Por lo tanto, sí hay dinero en el tema de sostenibilidad. O sea, hemos dicho, y cuando tratábamos de coordinar este panel, decíamos, oye, show me the money, ¿no? Como dicen por ahí, o sea, ¿hay o no hay dinero? Y sí hay dinero, y eso luego se acaba reflejando evidentemente en los mercados, ¿no? Entonces, los mercados, y aquí estamos haciendo un zigzag por temas de tiempo de las preguntas, pero Alba o Marité, estos mercados hace rato lo estaban mencionando que van a alcanzar una cifra que, bueno, pues para muchos es muy poco fácil poderla dimensionar, ¿no? Pero entonces esa evolución, pero también pasa en México, o sea, y a pesar, y voy a meter algo que ya no sé cómo estaba aquí puesto en nuestros puntos relevantes, pero a pesar de iniciativas del país del norte de no querer promover fuertemente, los mercados a nivel mundial se siguen moviendo, y es el mismo el caso de México. No sé quién quiere empezar, cualquiera de las tres. ¿Sí? Bueno, yo te digo rápidamente, sí, por supuesto, se siguen moviendo. América Latina tiene sus propios desafíos, pero también su velocidad. Creo que como vamos un poquito rezagados respecto de Europa y algunos otros países, pues nosotros tenemos todavía pues firmes intenciones de seguir avanzando. Asia, por su lado, también lo está haciendo y nos está poniendo también muy buenos ejemplos, y Europa pues sigue haciéndolo, e incluso ajustando una serie de normativas y de temas, pero eso no significa que no sigan adelante con todas sus metas, ¿no? Entonces, yo te diría que lo que pasa con nuestro vecino del norte, pues es algo de corto plazo, y que independientemente de lo que él diga, incluso pues tiene detractores dentro de su propio país que no están de acuerdo con lo que él dice, y que sigan avanzando, ¿no? Las metas no se pueden reducir. Y te diría otra cosa también, o sea, el ímpetu que tiene cada país depende mucho, por supuesto, de la política pública, pero depende mucho también de un sistema económico que entiende que los temas de sostenibilidad son necesarios para seguir creciendo. Entonces, el crecimiento de hoy debe ser un crecimiento sostenible, de eso creo que no hay duda. Nosotros hoy tenemos la fortuna de tener pues unas NDCs muy claras respecto de las metas climáticas que quiere lograr nuestro país, con una serie de factores muy interesantes, que no solamente es la mitigación de gases de efecto invernadero, sino una serie de acciones mucho más integrales, ¿no? Eso es bien importante. Tenemos la taxonomía, tenemos la estrategia de financiamiento sostenible, que también salió en el 23 y que también anima y empuja a todos los actores, como se mencionaba aquí antes, ese famoso ecosistema empuja a todos, ¿no? La estrategia de financiamiento sostenible nos empuja a que sigamos avanzando, que sigamos desarrollando nuevos instrumentos, que haya innovación y que las empresas pues avancen en una serie de mejores estrategias cada vez, ¿no? Entonces, yo te diría que sí seguimos avanzando. Marité o Tere, pues es buenísimo, sí. Pues estoy completamente de acuerdo con Alba, y como dices, van a decir, bueno, pero ¿dónde está el dinero, no? O sea, show me the money, pues se los enseñamos, ¿no? Está creciendo, como bien dice Alba, en tamaño el mercado, ¿no? O sea, de los 7 años que llevamos operando en Viva, de 3.3 mil millones de deuda ASG, ya estamos en 54 mil millones de pesos, ¿no?
Los bonos verdes han crecido casi al 11% en una tasa anual compuesta. Tenemos 87 bonos ya emitidos sostenibles, 34 bonos verdes. En Viva, únicamente, de toda la deuda de largo plazo que colocamos, un tercio es deuda sostenible. No se limita al sector privado, los gobiernos también están utilizando estos vehículos, ¿no? Por ejemplo, la CFE acaba de sacar un bono de 15,000 millones en Viva, ¿no? Y también se ha diversificado, ¿no? Teníamos los bonos verdes, los bonos azules, los bonos verdes, los sostenibles, los sociales. Ahorita ya tenemos subcategorías, ¿no? Tenemos bonos azules, como el que FIRA que emitió hace poco en Viva, y también esto no se limita a empresas grandes, ¿no? O sea, hace poco Viva colocó una bursa conjunta sostenible para 4 SOFOMES que querían llegar al mercado. Entonces, sí hay mucho dinero que se quiere canalizar, hay que, entre todo el ecosistema, crear esos caminos. Como decía Alba, no es que falte la demanda, es que tenemos desde México que preparar la oferta. Y es un rol muy claro que tenemos que hacer tanto instituciones financieras como cualquiera de las personas que está aquí, como la academia, ¿no? Prepararnos, alinearnos y asegurarnos de poder canalizar esos recursos hacia México. Ok, Sí, y yo digo, y creo que es un resumen de los paneles, porque además lo mencionábamos, o sea, creo que este tema de, pues sí, el vecino del norte, pues también creo que es a corto plazo. Y la realidad es que el vecino del norte pues también tiene inversionistas que están interesados en esto. O sea, y creo que quien mueve mucho de estas decisiones, pues es la gente que invierte, ¿no? Más que pues alguien que está ahorita en el poder. Entonces creo que ese es un tema muy importante. También los consumidores, o sea, yo sí creo que de verdad el consumo cada vez es mucho más juicioso, o sea, como que creo que cada vez tenemos como más claro de a quién le estás comprando, a quién estás consumiendo y cómo lo haces. Y eso también mueve decisiones, digo, ahorita presento Walmart, ¿no? Y también son decisiones desde dónde vas a comprar y cuando tú ves pues que hay separación de residuos, que puedes ir a hacer ese tipo de cosas. Y la parte, creo que también es muy importante, de ver las oportunidades, o sea, esto de tener la oferta. Sí creo que cada vez más empresas, en este tema, creo que por mucho tiempo, y no quiero igual aquí pero estuvimos muy enfocados en la mitigación y creo que la adaptabilidad que hoy tenemos que vivir genera una cantidad de oportunidades que debemos de aprovechar y que además los expertos son las personas que están en los sectores, o sea, los empresarios que están ahí son los que conocen lo mejor para poder invertir en una adaptación de su mismo negocio. Entonces, creo que definitivamente y obviamente pues del lado financiero, pues qué mejor que ser parte del financiamiento de esas adaptaciones, ¿no? Entonces, creo que hay mucha oportunidad y lo que tenemos que hacer es entenderlo. Y viene esto que mencionaba Alba, tenemos cada vez más marcos de referencia o mejores marcos de referencia que nos permiten tener muy claro el camino, ¿no? Entonces, yo diría por ahí. Ya, gracias Marité. Y entonces Pablo, y que creo que tenemos un par de minutitos más, pero porque en algunos otros paneles se han hablado y específicamente de las normas y de la regulación asociada y demás, pero entonces Pablo, o sea, si tú déjame que nos ayudes a lanzar un mensaje para que estos nuevos profesionistas, ¿cuáles son los perfiles que se están requiriendo para entender esto y para verdaderamente colocar a las mejores personas en las empresas para que verdaderamente provoquen un cambio? Y eso, ¿cómo lo entiende un CFO o cómo acabas preparando a un Chief Sustainability Officer, ¿verdad? Desde la academia, ¿cómo lo están viendo? ¿Qué perfiles se necesitan y en qué posición está México entonces? Perdón, sí, claro, muy pertinente la pregunta. Yo te diría que la empresa, para poder identificar cómo poder hacer su estrategia de sostenibilidad, se comentó de que hay ya gran variedad de marcos de referencia y también pues esos marcos de referencia pues están categorizados dependiendo del tipo de industria, el tipo de empresa. Particularmente aquí en México, pues las pymes representan un gran porcentaje del total de las empresas, ¿no? 99% de las empresas pyme
son 99% de las empresas en México son empresas pymes, ¿no? Entonces, la clásica pregunta es, bueno, la pyme, ¿cómo le puede entrar a esos temas de la sostenibilidad? ¿Le entra igual que un CSO de una empresa pública que tiene 50,000 colaboradores, etcétera? Bueno, al final de cuentas, la sostenibilidad, el concepto es el mismo, ¿no? Pero depende de la industria en donde te quieras enfocar, y es por eso que existe este concepto de la materialidad, ¿no? Si hablamos de los mismos ODS, son 17 ODS. Si una empresa pues no le pone la misma cantidad de CAPEX y OPEX a todos los ODS. ¿Por qué? Porque identifica cuáles son los más pertinentes a su industria y en dónde podría trabajar para poder llegar a sus metas. Y a través de esto, una de las capacidades fundamentales de alguien que esté en la profesión de la sostenibilidad, pues es el análisis de datos y la transversalidad, ¿no? Se dice que estamos actualmente en la era de los datos, y que el dato es el nuevo petróleo. ¿Por qué? Porque se encuentra en bruto, se selecciona, se pule, se transforma y se otorga valor a ese dato para poder tomar decisiones. Y ese dato se va a convertir pues, en algo que te ayude a mejorar tu estrategia, ¿no? Algo que se convierta en una medición, que se convierte después en una variable, que se convierte después en un KPI y después en un OKR, y que de ahí se pueda tomar decisiones, como hablaba Alba, desde una gobernanza bien estructurada para poder cumplimentar con la estrategia de sostenibilidad que se tiene dentro de la empresa. Entonces, teniendo esa transversalidad y esa también interpretación de datos, pues va a depender en qué es intensiva la empresa dentro de la industria, ¿no? Es lo mismo una industria como la de la construcción a una industria de servicios profesionales, ¿no? El impacto es diferente. Entonces, probablemente la industria de la construcción necesitará a un experto más en temas de la mitigación, de descarbonización, de eficiencias en temas de agua, y quizá el tema de servicios necesitará alguien que esté más hacia el lado de relaciones laborales, relaciones con la comunidad, temas de gobernanza. Aun cuando es muy transversal el tema de la sostenibilidad, siempre hay una oportunidad para profesionalizarte en lo que le es estratégico a la empresa, ¿no? Hay que quizás hacer una similitud entre lo material y lo estratégico. ¿Para qué? Para poder desarrollar las capacidades de estas personas y que realmente puedan aportar valor a la organización. Y la sostenibilidad no debe de quedar únicamente en una sola persona, ¿no? Cuando alguien hace sostenibilidad dentro de una empresa, pues no es una persona que está en una torre de marfil, ahí sacando políticas, haciendo reportes, es algo que está en toda la organización, ¿no? Está muy transversal. Entonces, la capacitación en temas de sostenibilidad, pues particularmente debe de estar desde el consejo, porque el consejo debe tomar en cuenta esos riesgos que dice el Foro Económico Mundial, etcétera, pero esas oportunidades que también están ligadas a la sostenibilidad, como un financiamiento, un apalancamiento, un producto financiero que tenga una mejor tasa, una mayor flexibilidad, o también esquemas como descarbonización o ahorro de aguas, que son inversiones en CAPEX, pero que se ven reflejados en un futuro de beneficio económico dentro de la empresa, ¿no? Entonces, siempre habrá oportunidad para meter más profesionales a cualquier tipo de industria, y de la misma manera pues ir institucionalizando el tema de la sostenibilidad dentro de la empresa. Ya, sin duda, sin duda. Yo creo. ¿Puedo decir algo? Sí, Perdón, por rápido, supuesto. perdón. No, es que, siempre puede. no, perdón, pero creo que a mí lo que me parece súper interesante en ASG, o sea, bueno, en sostenibilidad, es que en realidad necesitas a alguien como que piense fuera de la caja. O sea, creo que ese es como lo primero, y que entienda la industria en lo que está. O sea, porque, por ejemplo, yo en mi caso, que de repente contratas personas, te dicen, en realidad, ¿qué quieres? Pues no, en realidad no es que quiera un experto en sustentabilidad. Tiene que entender a la banca y tiene que entender a la Afore y a seguros, y tiene que saber de crédito, pero también tiene que ser súper estratega, porque tiene que pensar en llevar esto a una empresa de 40,000 empleados. ¿No? Y yo sé que, y no es comercial, pero bueno, ya sé, eso ayuda porque efectivamente no puede quedarse ya o sea, creo que así fue al principio, pero ya la sostenibilidad no se puede quedar en un equipo. O sea, si no permea en toda la compañía y todos entendemos que todos hacemos sostenibilidad en todo lo que hacemos de nuestro día a día, creo que no, o sea, y creo que eso tiene que cambiar ese chip, ¿no? O sea, porque como lo decía el señor, hablamos muy técnico y en realidad tiene que ser un lenguaje común para toda la empresa y con nuestros clientes. Sí, No, yo pero muchas veces
refiero que ojalá que como se permeó el tema, por ejemplo, del lavado de dinero, que acaba siendo mandatorio para todos los colaboradores de todas las instituciones financieras en diferente nivel de profundidad en el conocimiento, por la ejecución, por la atención o no de los clientes, pero es algo que quedó para formar parte de la cultura de las mismas instituciones financieras y que luego se ha permeado al resto de las empresas porque tienen que estar conscientes de que hay ciertos riesgos asociados a eso. Ojalá que eso pase también en los temas de sostenibilidad, haciendo hincapié, y vamos a tener que cerrar aquí, aunque nos quedan algunas cositas, pero bueno, ahí luego vemos cómo le hacemos para ponerlas en la postproducción, para hablar de ello, pero que hay dinero. Están las escuelas de negocios preparando más gente para que tengan esa conciencia. Los mercados se van a mover a pesar de las personas que a veces llevan una contracorriente de eso, se ha manifestado y eso al final de todo y lo más importante es que acaba teniendo beneficio para las empresas. Así que ojalá se puedan llevar ese mensaje a todos ustedes que han participado con nosotros el día de hoy. Gracias Marité, Tere, Alba y Pablo por estar con nosotros. Muchas gracias a todos.